Hola a todos, espero se encuentren excelentemente bien. Vamos a continuar con la clase 3 del curso Fundamentos de la Medicina Tradicional China, una visión desde el reduccionismo, sistemas complejos y propiedades emergentes. En esta ocasión, el tema que estudiaremos se titula La observación y análisis como elementos fundamentales de la medicina tradicional china. Antes de iniciar esta clase, primeramente me gustaría plasmar las siguientes interrogantes. ¿Cómo surge el marco teórico de la medicina tradicional china? ¿En qué se fundamenta la teoría de la medicina tradicional china? Y sobre todo, ¿tendrá un fundamento en el método científico y en consecuencia podría ser considerada una ciencia? Tales preguntas tienen una respuesta que iremos dilucidando poco a poco en este curso. La medicina tradicional china es difícil de comprender si no nos adentramos en la forma de pensamiento de los hombres de la antigüedad. Por lo tanto, para comprender a profundidad esta medicina, requerimos de dos elementos fundamentales, la observación y el análisis. Incluso la misma experimentación directa con la naturaleza, ya que la naturaleza es una fuente de información primordial a través de la cual se construyó el marco teórico de la medicina tradicional china. También hemos mencionado los grandes cambios y adaptaciones que ha tenido esta maravillosa medicina con el objetivo incluso de encajonarla en un pensamiento reduccionista al adolecer de la comprensión de los mecanismos complejos que se suceden en la misma naturaleza. Sin embargo, algo que tenemos los seres humanos son las facultades innatas de observación, análisis, cuestionamiento y el raciocinio, en diferente grado de desarrollo, pero latente en todos los seres humanos. Por lo tanto, considero que estas facultades innatas son características necesarias para desarrollar una metodología científica. En consecuencia, la pregunta de si es posible desarrollar un método que explique de forma coherente los fundamentos de la medicina tradicional china, sin caer en falsas suposiciones y argumentos insustanciales, es posible que la respuesta sea sí, debido a que existen elementos fundamentales dentro del desarrollo de la medicina tradicional china que se fundamentan en el raciocinio, en el análisis, la correlación y sobre todo en modelos teóricos que pueden ser experimentados utilizando el método científico. Así que primeramente vamos a hacer una pequeña práctica para que vayamos desarrollando esta forma de pensamiento abstracta que nos permita analizar y observar a la misma naturaleza. Vamos a situarnos en medio de la bóveda celeste y vamos a visualizar a la naturaleza. Y yo pregunto, ¿qué es lo que observamos cuando nos situamos en medio de la bóveda celeste y visualizamos la presente imagen? Tal vez, pues algunos de nosotros, lo primero de lo que nos vamos a percatar serán de las formas, es decir, tal vez muchos de ustedes identifiquen que en esta imagen observamos árboles, montañas, piedras, nubes, unas colinas, incluso las colinas y los árboles con formas regulares o formas irregulares. Otro aspecto que también podríamos observar de esta imagen serían las dimensiones. Por ejemplo, podemos percatarnos de determinada altura de los árboles, incluso hacer comparaciones con árboles más pequeños o también cierta anchura de las piedras, de los árboles, entre otras características relacionadas con las dimensiones del objeto. También podríamos percatarnos en la presente imagen de colores. Por ejemplo, observamos el color verde, algunos colores rojizos o incluso color azul, color grisáceo, color café, entre otros más. Ahora bien, estos aspectos se aprecian en la presente imagen que está en un estado estático y que de cierta manera también representa un estado de la naturaleza que podría
de alguna manera distraer al observador, ya que en efecto la naturaleza no está en un estado estático. Pareciese que así ocurre cuando uno está sentado observando una montaña o una piedra. Pareciese que esa piedra está en un estado estático, pero no lo es, sino que hay una serie de sucesos, de interacciones que están ocurriendo y que a simple vista no lo podemos observar. Y esto es importante reflexionarlo debido a que los seres humanos la mayoría de las veces tenemos un pensamiento reduccionista. Es decir, nos enfocamos exclusivamente a analizar la forma, la dimensión, la coloración. Pero ahorita vamos a hacer otra práctica para ver la naturaleza desde otra perspectiva. Entonces, es importante reconocer que en ocasiones nosotros caemos en un pensamiento reduccionista y también al analizar la naturaleza en un estado estático es posible que pueda cuantificarse y medirse. Por ejemplo, podemos conocer el número de árboles que hay en esta imagen, el tamaño, incluso el peso. Pero como comentaba anteriormente, si consideramos el aspecto dinámico de la naturaleza, es decir, si la observamos a lo largo del tiempo, nos percataremos de algunos otros aspectos o seguiremos observando únicamente el árbol en su estructura y forma. ¿Qué es lo que observaríamos ahora en este estado dinámico de la naturaleza? Pues una característica que posiblemente nos percataríamos a primera vista sería que hay movimiento. La naturaleza no es estática, como les decía, está en constante movimiento o podemos apreciar el movimiento de los árboles, el desplazamiento del sol siguiendo una dirección, ya sea de izquierda a derecha, y también las mismas proyecciones de sombra que observamos en este estado dinámico de la naturaleza, los cambios de coloración que también se observan. ¿Y qué más observamos también en este estado dinámico de la imagen? También observamos patrones. Algo importante son los patrones. Por ejemplo, observamos que son ciclos los que se presentan en la naturaleza. Por ejemplo, vemos que se repite el día y también se repite la noche. Entonces, la naturaleza es cíclica, ¿sí? Y con alternancias de día y de noche. Y también el movimiento del sol siguiendo una dirección. Y este movimiento influye sobre los colores y sombras que cambian en la sucesión del día y de la noche. Lo que también nos muestra que la naturaleza presenta un orden, un ritmo y una frecuencia de ocurrencia. Todo está organizado dentro de la ciclicidad de la naturaleza. Y algo que también a veces no nos percatamos por esta forma de pensamiento reduccionista es que todo en la naturaleza está en constante interacción. Por ejemplo, el viento influye sobre el movimiento de los árboles y también observamos cómo la interacción de los rayos del sol con los árboles y las nubes proyectan sombras que podemos apreciar en este estado dinámico. Entonces, otros procesos que también podemos estar observando es que si analizamos el estado dinámico de la naturaleza, podemos darnos cuenta de la presencia de interacciones, de la presencia de patrones y también de la presencia de movimiento. Ahora bien, si nos situamos en la bóveda celeste nuevamente y visualizamos la naturaleza ya no en el transcurso de los días, sino en el transcurso de los años, yo pregunto si observaremos los mismos patrones e interacciones entre los elementos. La respuesta es que sí, ya que nuevamente los ciclos se vuelven a repetir, pero obviamente la temporalidad es mayor, la frecuencia de ocurrencia es más prolongada debido a que esta se repite pero en el transcurso de los años y no en el transcurso del día, pero sigue los mismos patrones. Ahora, en los ciclos lunares
También observamos una interacción de los rayos del sol reflejados en la luna y observamos que estos patrones también se repiten constantemente. También observamos ciclos. Y en lo que respecta a la influencia de la luna sobre el agua, también observamos la periodicidad que presentan las mareas. En los mismos ciclos de los árboles también observamos estos cambios que se suceden y se repiten constantemente. Incluso la interacción entre lo que viene siendo los ciclos del agua, que en esta presente imagen, si ustedes observan el sol, los rayos del sol, la interacción de estos rayos con el agua favorecen que el agua, pues en este caso se transforma en vapor, ascienda y las nubes empiecen a condensar el agua y posteriormente se precipita. Ahora, si tratamos de ir más allá de lo que se observa en este proceso cíclico, es también claro que hay un proceso de interacción, que es algo que tienen que tener muy en cuenta, debido a que en la medicina tradicional china se consideran mucho las interacciones que ocurren entre los elementos, entre los procesos, y también algo que observamos en esta imagen es la dirección de los procesos que ocurren en la naturaleza. Todo tiene una dirección. Por ejemplo, el vapor de agua asciende, el agua también se precipita. Y si esta dirección se afectara, entonces obviamente se afectaría el ciclo de la naturaleza. Y en este caso el ciclo del agua. Entonces es importante reconocer que la naturaleza tiene un orden muy preciso para que se susciten todos estos ciclos y todos estos procesos. Tiene una dirección y tiene ciclos que están regulados y coordinados por los mismos mecanismos de interacción que ocurren en la naturaleza. Ahora bien, una vez que nos percatamos que de todas estas características e interacciones que uno observa en la naturaleza, lo cual pues también los invito a que observen, que reflexionen, que analicen, que traten de ver más allá de un pensamiento reduccionista en donde solo vemos el objeto en un estado estático. Los invito a que vayamos más allá de esto. Entonces, una vez que nos damos cuenta de estos sucesos e interacciones, el siguiente reto es la graficación. ¿Por qué la graficación es muy importante? La graficación de los sucesos que ocurren en la naturaleza es de relevancia, ya que permite estudiar el sistema desde varios ángulos, incluso encontrar relaciones entre los componentes y establecer asociaciones, correlaciones, y sobre todo nos permite desarrollar modelos teóricos. Así que ahora vamos a graficar la ciclicidad de lo que ocurre en la naturaleza. Pero ¿cuál será la manera más correcta de representar esta ciclicidad? Primeramente debemos de considerar que los procesos que ocurren en la naturaleza se desarrollan a lo largo del tiempo. Tal temporalidad podemos representarla con una línea recta, cuya punta de flecha representa la dirección y sentido, es decir, todo fluye hacia adelante. Al observar la ciclicidad de los procesos biológicos, también podemos percatarnos de que hay fases de máxima y de mínima actividad. Por ejemplo, ustedes se percataron que el Sol tiene un punto de máxima actividad seguido de una fase donde después llega a un mínimo. Así que estos cambios ocurren de manera gradual, por lo que pueden representarse en una línea sinusoide bifásica. Ahora, si graficamos esta bifásica sobre un sistema de coordenadas X y Y, podemos percatarnos de los siguientes componentes: un máximo, un mínimo, un periodo que determina la frecuencia del ciclo o el evento. También observamos una amplitud del proceso de la variable. Observamos una fase de ascenso, una fase de descenso y fases de transición. Ahora bien, todos estos componentes de la sinusoide se repiten a lo largo del tiempo, ejemplificando fases
que componen los ciclos de los eventos de la naturaleza. Observamos un orden, observamos un ritmo y también observamos que todo esto ocurre dentro de un rango, ¿sí? De un rango que para nosotros es importantísimo, ya que este rango está limitado presenta límites con máximos y mínimos. Y algo interesante es que estos procesos o ciclos que ocurren en la naturaleza se diferencian por la frecuencia de ocurrencia, ya que algunos sucesos pueden tener una frecuencia de ocurrencia más corta, hablemos de la sucesión del día y de la noche, o más prolongada como lo son las estaciones del año. Ahora, podemos en consecuencia también representar la ciclicidad del día y de la noche a lo largo de esta línea sinusoide. Por ejemplo, en este gráfico representamos el amanecer, el mediodía, el atardecer y la medianoche. En este otro gráfico, que también es la línea sinusoide, también podemos representar la primavera, el verano, el otoño e invierno. Las fases de las mareas, como el nivel medio creciente, el pleamar, que corresponde a la marea más alta, la media vaciante y el bajamar. Ahora, si ustedes observan y analizan un poquito más estos procesos cíclicos que ocurren en la naturaleza, podríamos considerar, incluso es una propuesta que nosotros hemos desarrollado, que todos los procesos que ocurren en la naturaleza podríamos considerarlos como fuentes de información. Y esta fuente de información podemos representarla a partir de líneas onduladas o sinusoides. Y estas líneas sinuosas presentan patrones característicos como frecuencia, amplitud y una longitud de onda. Y la línea ondulada representa la ciclicidad de los procesos o ritmos que ocurren en la naturaleza. Ahora bien, a lo largo de la historia, la ciclicidad también se ha representado de diferentes maneras, sobre todo por los hombres de la antigüedad. Es así como surge este famoso signo o símbolo conocido como el Tai-Yi-Tu, cuyas fases de actividad y pasividad están representadas por el Yang y el Yin, que corresponden a dos conceptos antagónicos pero a la vez complementarios, y cuyos principios fundamentales del Yin y el Yang rigen el universo. Entonces, si nosotros encontramos patrones que son característicos de esta línea sinusoides, lo que nosotros hemos analizado es que si giramos este signo del símbolo del Tai-Yi-Tu, también coincide con nuestra propuesta de la representación de los sucesos que ocurren en la naturaleza a partir de sinusoides, y estas sinusoides también corresponden a estas fases de alternancia del yin y del yang que se repiten indefinidamente por largos periodos y de manera continua y con variaciones regulares a lo largo de a lo largo del tiempo. Por lo tanto, para concluir esta tercera clase, pues quiero invitarlos nuevamente a que observemos y que tratemos de ver más allá de un pensamiento reduccionista los sucesos que ocurren en la naturaleza, para tratar de practicar más un pensamiento abstracto, ya que en las siguientes clases vamos a empezar a estudiar lo que viene siendo el yin y el yang, la teoría de los 5 movimientos, órganos y vísceras, pero todo analizándolo desde los mecanismos de modulación y de los procesos cíclicos que ocurren en la naturaleza. Así que espero que esta clase les haya servido mucho. Seguimos con este curso y bueno, pues nos vemos en la siguiente clase.